Esta va a ser la última sesión en cuanto a lo que son las cartas escritas a las 7 iglesias en Asia. Y recordando siempre, y cuando se pone a leer usted el libro de Apocalipsis, no se despega de esta realidad, que el libro es la revelación de Jesucristo. El tema, bueno, hay varios temas proféticos, temas espantosos, pero al final es la revelación de Jesucristo. Y ahí lo va a hallar. Y va a hallar también lo que son los ataques contra Él. Algo que desde el libro de Génesis ya encontramos en el Salmo 2, que íbamos a tocar, pero no llegamos a tocar. Ahí está también ataque contra el Señor Jesucristo. Y esto es algo que corre en toda la historia, pero al final, ¿quién resalta? ¿Quién reina? ¿A quién es toda la gloria y la honra? Y es al Señor Jesucristo. Entonces, los temas que tocamos en cuanto a las iglesias fueron el autor, y notamos quién es, sus características, y las introducciones a las cartas nos llevaron al capítulo 1 de Apocalipsis, pero también nos tiró a lo que fueron los evangelios y hasta el Antiguo Testamento, para que entendiéramos bien quién es este personaje quien escribe las cartas. También miramos conozco tus obras, y nos lleva a recordar que siendo salvos por gracia, por la fe, no por obras, pero somos hechura en Cristo para buenas obras. O sea, las buenas obras nos corresponden como creyentes. Dicen ser, pero no son. Nos empujó a pensar si somos reales en lo que hemos creído. Y ser real en cuanto a nuestra vida. Y algo que considerar, hermanos, cuando la gente nos mira, los hermanos nos miran, cuando los amigos, los conocidos, los familiares incrédulos nos miran, ¿qué es lo que presentamos? ¿Qué es lo que ellos miran? Porque somos en Cristo. Cristo vive en mí. Es obvio a los que me rodean que Cristo prevalece en mi vida. También hablamos de las doctrinas y recordando que la doctrina de Cristo y la sana doctrina, lo que son las sanas palabras, nos llevan a enfocarnos en Cristo. Bien precioso. Es una defensa, hermanos, para nosotros. Es algo que nos ayuda a ver si realmente estamos en la sana doctrina, que nos empuja a pensar y meditar en Cristo. Los consejos que miramos en la sesión anterior, igual, los consejos nos llevan a pensar en Cristo. Arrepentirnos de nuestra forma de pensar y acoplarnos a la forma de pensar de Dios. Y para esta sesión vamos a notar oídos para oír. Y es algo que aparece aquí en estas cartas, terminando prácticamente cada carta, un llamado. Oiga, un ruego, para que no solamente leemos, sino que dejamos penetrar estas cartas en nuestra mente y nuestros corazones. Algo interesante, no es solamente algo que aparece aquí. En los evangelios aparece, en el libro de Hechos aparece, en Romanos aparece esta expresión de oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Y quizás nosotros lo proyectamos sobre los incrédulos. Y cuando les predicamos el evangelio, nuestro ruego, nuestra esperanza es que oyen el mensaje y reaccionen. Pero no es solo para los incrédulos. Obviamente para salvación es demasiado importante y lo primordial. Pero siendo salvos no podemos escaparnos y pensar que, bueno, ya, aquí estoy. El Señor nos sigue llamando para que nos acoplemos a Él. Oídos para oír. Y voy a regresar a la pregunta que hice iniciando la última sesión. ¿Cuán disponible o cuán abierto eres para recibir consejo? O sea, tus oídos están abiertos.
o eres sordo espiritualmente. Es algo que quizás nos hace reflexionar. Mi padre, cuando era joven, me comentó algo, que en la época que él estudiaba en la universidad, cuando entraba a una clase, él entraba con este pensar: no sé nada, ¿qué voy a aprender hoy? Y ya me quedó grabado. Y con la palabra de Dios, hermanos, quizás es una actitud que debemos de tomar. Al abrir las Escrituras para leerla, ir con este pensar: no sé nada, ¿qué voy a aprender ahora? Nosotros como seres humanos tenemos prejuicios, lastimosamente. Y estos prejuicios afectan nuestra lectura bíblica. Necesitamos aprender a distanciarnos de lo que ya pensamos o opinamos o lo que sentimos, para leer la palabra tal como es, la palabra de Dios. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y interponemos nuestros pensamientos en los textos que estamos leyendo. Y no debe ser así. Más bien debemos de dejar que la palabra de Dios penetra nuestra mente y corazón y nuestra forma de pensar. Y notamos como muchas veces lo tenemos al revés. Vamos a iniciar con un texto que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Y es interesante que desde el inicio el autor toca ese tema de oír. Y es una promesa que existe aquí. Hemos escuchado la palabra bienaventurado y es supremamente bendecido. ¿Quién? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto se aplica a todo el libro. Y recordamos que el autor habla a las iglesias. Generalmente, todo el libro, unas cartas específicas. Y ahora con ese tema, oídos para oír, oiga, es un llamado personal a cada uno. Nos gusta andar en general. Nos gusta andar en un grupo, en una pelota, porque quizás nos acomodamos y nos sentimos un poco protegidos. Es que todos vamos para allá, o que todos estamos siguiendo, o que todos lo hacen. Pero como hemos visto, al final vamos a rendirle cuenta al Señor individualmente. Y quizás por eso el autor aquí pone el dedo sobre el asunto y personaliza. Y realmente es un cariño de parte de Él. Es que nos está mirando y deseando lo mejor para cada uno. Cuando leemos las cartas notamos que hay unos que andan mal. Pero también cuando leen las cartas va a notar que hay unos que andan bien. Y el llamado es para que cada uno ande bien. Y el llamado para nosotros hoy, que a pesar de lo que me rodea, que sea en la sociedad, que sea en el mundo religioso, que sea hasta en la asamblea donde estoy, que yo voy a oír lo que Él me quiere decir y lo voy a poner por obras. La bienaventuranza es para el que lee y oye y la guarda. Y nos hace pensar y recordar de Esdras, quien inquirió la ley de Dios para ponerla en práctica y luego enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
tomemos este ejemplo para nosotros, primero para mí, y luego ya puedo apoyar a otros. Vamos a leer el versículo lema, y solo lo tengo ahí para que recordamos, escrito a las iglesias. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y otra vez el mapa para los que no lo han visto, lo pueden encontrar en una Biblia o diccionarios o enciclopedias bíblicos y notar la ubicación de estas iglesias. Tal vez me paro un momento aquí solo para mencionar que no hemos estudiado los detalles en cuanto a estas iglesias y la ubicación de ellas. Y es con propósito, porque el tiempo se me hubiera ido, ¿verdad? Pero voy a mencionar un detalle en un momento. Pensando en oír, oiga, y vamos a regresar a la historia de Elías, quien se mencionó más temprano en las sesiones. Y notando a Elías en un lugar aparte, en el monte de Dios. Y Jehová está ahí hablando con él y dice, ¿qué haces, Elías? Y luego se presenta primero un viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego aparece un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto tampoco. Luego aparece un fuego y Dios no estaba ahí. Y al final dice, tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y esta historia nos hace pensar en cómo nosotros podemos oír la voz de Dios. ¿Será que podemos tranquilizarnos suficientemente para oír su voz? ¿O será que nuestra vida está tan llena, tan agitada, tan lleno de bulla, que realmente no lo podemos oír? Andamos con tecnología en las manos y quedo culpable, igual como ha contado mi hermano. A veces pasando mucho más tiempo buscando cosas que debería de hacer. Y miro a tantos que andan con audífonos en los oídos y pasan todo el día conectados, escuchando no sé qué. Ojalá que fuera la palabra de Dios, ¿verdad? O no, yo sé que sí. Pero lo que quiero mencionarle es esto, que cuando nuestros oídos están recibiendo distracciones por todo lado, la bulla de la vida, es difícil oír la voz de Dios. Y esto de alejarse, de apartarse, de apagar las distracciones, leyendo con cuidado la palabra de Dios, orando, meditando a solas con Él. Imagínese David, pastor de ovejas, en el campo, de noche. Y muchas veces me imagino a David recostado sobre una piedra, mirando las estrellas y meditando en el Creador. Y no sé de ahí si salieron todos los salmos que él escribió, una buena parte sin duda. Pensando en qué, a solas, aislado totalmente en relación con el Señor. Y nosotros nos cuesta apartarse a unos 5 minutos para leer, 5 minutos para orar, pero son momentos tan necesarios para oír la voz de Dios. También en Efesios 4:30 encontramos algo aquí que va relacionado en cuanto al Espíritu Santo. Porque en términos prácticos es el Espíritu Santo que nos habla. Pero notamos ahí que podemos contristar el Espíritu Santo cuando no le prestemos oído. Quizás a usted le ha pasado, está platicando con alguien y de repente mira que no le están escuchando. Bueno, se va a decepcionar y va a seguir hablando. Bueno, es dudoso. Más bien va a dar vuelta y buscar a otro con quien hablar, ¿verdad? Imagínese el Espíritu Santo hablándonos y no le estamos prestando atención.
y no apagáis el Espíritu Santo. Él nos habla, Él nos guía a toda verdad, Él nos habla de Cristo, es su papel. Pero deja, ahorita no. ¿Será que va a seguir insistiendo? Mire, el Espíritu Santo en un cierto sentido es muy sensible. Y cuando no le prestamos atención, no le hacemos caso, va a dejar de hablar. Y qué triste cuando llega a ese punto. Ahora, vamos a notar algo en Efesios 4, lo que rodea estos versículos de contristar el Espíritu Santo. Y solo para que mira, cuando estamos presentando versículos, asegúrese de buscar el contorno luego para cuadrarlo bien. Porque lo que va alrededor, palabra corrompida, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Y no contristáis el Espíritu Santo. Y es algo que nos va a llamar la atención mientras que miramos este asunto en cuanto a lo que caracteriza nuestro andar, lo que es nuestra actitud. Tiene mucho que ver con si recibimos o no lo que Dios nos está presentando. En Job capítulo 33, y aquí puede tomarlo en serio porque es el que está hablando, no uno de estos tres amigos. Como mencioné, tengan mucho cuidado sacar doctrina de lo que hablan estos tres, porque Dios lo reclama de manera muy fuerte, pero el sí queda bien. Y dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En la última sesión hablamos de la repetición, de ser recordado, de tener en memoria. ¿Por qué? Porque es tan necesario. Y Dios realmente de una manera bien viva ha hablado una, dos, ¿cuántas veces no ha hablado? Y en Hebreos 1, el 1 al 2, notamos algo interesante, que a través de la historia Dios ha tratado de hablarle al ser humano. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y qué interesante cuando nos tiramos al Antiguo Testamento, podemos notar cómo Jehová ha hablado. Literalmente muchas veces y literalmente en muchas maneras. Empezamos con la creación. Génesis 1:1, en el principio Dios. Juan 1:1, en el principio Dios. ¿Se fijó? Desde el inicio de la creación hay una flecha, un dedo que señala a algo que está por venir. Y Juan 1:1 habla de esto, hasta toca la creación. O sea que toda la creación nos señala a Cristo. No sé si ha estudiado el tabernáculo, si no lo ha hecho, es un estudio bien bonito hacer. Y el tabernáculo en todos sus detalles, ¿a quién señala? Pues señala a Cristo. Las fiestas de Jehová, no sé si la ha estudiado. Las fiestas de Jehová de una manera directa, una manera precisa, hablan de Cristo, en particular lo que es su muerte, sepultura, resurrección y hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahí en las 4 primeras fiestas está pero detallado, delineado hasta, le voy a sugerir, el minuto de la muerte de Cristo. Si miramos la historia de los jueces y los reyes, todo lo que Dios había hablado en cuanto a las promesas, y también en cuanto a las maldiciones. En el libro de jueces cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios les enviaba un juez para librarlo, rescatarlos, y a una sombra de la venida de Cristo. También hemos estado escuchando de los salmos que de una manera viva hablan de Cristo. Muchos salmos literalmente proféticos que al leerlo, conociendo ya el Evangelio y la venida de Cristo, decimos, ay, claro que sí. Obvio. Y qué precioso.
Y también Jesucristo caminando hacia Emaús en Lucas 24 con aquellos dos que andaban tan tristes. Y Jesús le pregunta qué pasó. Y ellos asustados, eres extranjero que no sabe lo que ha pasado. Y Jesús dice, ¿qué cosa? Como que no sabía. Y ellos expresaron lo que había pasado. Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué pasó con los judíos? Andaban sordos. Todo lo que había sido revelado, no lo habían oído. Qué triste. Nosotros con todo lo que tenemos revelado en las escrituras, prestamos oído para oír. En Jeremías 44, una historia, pero bien triste. Jeremías hablando a la nación de Israel, declarándole las cosas, y nota la reacción. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Imagínese qué clase de rebeldía, arrogancia, soberbia, no queriendo oír la voz de Jehová y diciendo que vamos a oír lo que nosotros decimos. Con razón, al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, encontramos el que es injusto, que sigue injusto. Y el que inmundo, que sigue inmundo. Y el que es justo, que sigue en la justicia. Y el que es santo, que sigue santificándose. Hermanos, algo solemne en que pensar, algo que bien entender, es que el Señor nos va a ceder los deseos verdaderos de nuestro corazón. Romanos capítulo 1 es una advertencia. Si conoce el capítulo, va a notar que las cosas van mal. Pero nota lo que leemos en versículo 24, Dios los entregó. ¿A qué? A lo que andaban haciendo. En el versículo 26 que leemos, que Dios les entregó. ¿A qué? A lo que andaban haciendo. En el versículo 28 que encontramos, que Dios les entregó. ¿A qué? A lo que estaban haciendo. Lo que ellos deseaban hacer, Dios les entrega a esto. Y ahí no hay vuelta de hoja. Recordamos que en 2 Tesalonicenses 2, Dios es el que envía un espíritu engañoso. ¿Sobre quiénes? Sobre los que no quieren conocer la verdad. Y llega que no van a poder conocer la verdad. Y un ejemplo del Antiguo Testamento que encontramos con el faraón. ¿Cuántas veces endureció él su corazón? Y al final, ¿qué encontramos? Dios endureció su corazón. Hermanos, es algo bien solemne considerar. Porque lo que nosotros realmente deseamos es como hasta dónde vamos a llegar. Y si no queremos encaminarnos a la verdad, con la mirada puesta en Cristo, cuidado lo que nos sucede. Dios no será burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces aquí solo voy a mencionar, no vamos a pasar tiempo, solo resaltar que esta expresión aparece en las 7 cartas, prácticamente en la conclusión. Y quiero que noten una cosa más que aparece aquí en lo que vamos a leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. A Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Filadelfia, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, que nuestros oídos sean abiertos para oír lo que Él nos quiere decir. Somos muy rápidos en prestarle oído a los chistes, a los chismes, ¿verdad? Somos pero rapidito, hasta con alegría, con gozo, con anhelo. Ay, que fuera así con lo que el Espíritu Santo no quiere decir. Que fuera así con la palabra de Dios, así con ese ánimo. ¿Para qué me va a decir el Señor en mi lectura de hoy o en el mensaje de hoy? Y entrar con esa actitud de querer oír la voz de Dios. Ahora, notaron una cosa en la lectura, ¿verdad? Ya me faltó un tema realmente en cuanto a las 7 cartas. Son 7 temas en total. Al que venciere. No tenemos sesión para revisarlo, se lo dejo como tarea. Pero voy a aprovechar para mencionar que como hemos leído las cartas, estudiado las cartas, era por tema. Y yo sé que hay estudios que se han hecho y se pueden hacer fácilmente buscando el contexto histórico, ¿verdad? Y vale la pena hacerlo, quizás para tener y manejar esta información. ¿Por qué? Porque con el tema histórico, también geográfico y también cultural o social de la época de cada pueblo, hay ciertas expresiones que se usan en las cartas que son relevantes a ellos en el ambiente en que estaban viviendo. Es interesante. Pero a la vez le quiero animar de no perderse en la información que va a adquirir. Porque con toda esta información puede perder el sentido de la carta. Y hermanos, esto en cuanto a la lectura, el estudio de la palabra de Dios, cuidado no perderse en los detalles. Con el sentido de enfocarse en cosas que te distraen de ver el mensaje que Dios le quiere transmitir. Y cuando hablamos de lo de las doctrinas, algo que resalta, si usted mira bien, es esta discusión de palabras, de filosofías, etcétera, 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 que distraen más bien el asunto. Entonces, no nos perdemos en esto. Vamos a terminar en los últimos 15 minutos resaltando esto de oír.
¿Cómo aparece en otros lugares? Y aquí en 2 de Timoteo 4, 2 al 4, habla del comezón de oír. Y vamos a leer los 3 versículos. Y quiero que nota allí lo que Pablo trata de decirle a Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y se menciona en otro lugar los que resisten a la verdad. Entonces, pensando en lo que miramos aquí, su oído se presta ¿a qué? ¿Lo que le hace sentir bonito? ¿O lo que realmente necesitas escuchar? Es interesante cómo señala a aquellos quienes buscan escuchar lo que a ellos les parece, lo que a ellos les guste, llegando hasta buscar, escuchar, oír a los que van a confirmar lo que son sus opiniones y sentimientos. Hermanos, es peligroso. Solo buscar a los que nos apoyen en nuestra forma de pensar llega a ser un ciclo bien vicioso y bien peligroso. Necesitamos oír a los que realmente nos retan con la verdad. Hay muchos que cuando escuchan algo que no creen o no les parece, de inmediato ya cierran el canal. Pablo nos anima a recibirlo todo y guardar lo bueno. Recordando lo que mi papá me dijo, ya entro, no sé nada, a ver lo que voy a aprender. Y hermanos, no tenemos esa costumbre de solo escuchar o oír a aquellos que favorecen nuestro punto de vista. Necesitamos ser retados en lo que creemos y no con propósito de debate o de contención, pero con el propósito de afilarse el uno al otro. En el pasar del tiempo, hermanos, nuestra perspectiva de las Escrituras va a cambiar. Y le voy a pintar un cuadro bien sencillo en lo terrenal. Ahorita ya estamos con un nieto. Ya vive ahí cerca de nosotros, lo miramos todos los días. Y a él, bueno, él mira la vida de una cierta manera. Porque es niño, tiene 2 años y medio. Y según él, así es la vida. Y el mundo revuelve alrededor de él, según él. Pero ¿cuál es la esperanza? Bueno, en tiempo que llega a ser joven va a reconocer que el mundo no revuelve alrededor de él. Y que hay otras personas que existen. Y al final la esperanza que llegando a ser adulto, que más bien va a andar sirviendo a los que le rodean. Y en el transcurso de su vida va a cambiar su forma de ver los asuntos, su perspectiva. Hermanos, en la vida cristiana, en la vida espiritual, nos pasa lo mismo. Mientras que vamos madurando espiritualmente, reconocemos que no todo revuelve alrededor de nosotros. Ni nuestras opiniones, ni nuestra forma de pensar, ni nuestros sentimientos. Y tener esta actitud que yo, lo siento mucho, pero es infantil. Es infantil. Hermanos, hay que madurar.
Y hay que reconocer que la manera en que nosotros miramos las cosas en tiempo va a cambiar mientras que vamos madurando. Es un hecho. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo de unas cosas cuando era joven que yo pensaba que eran y luego al estudiar y leer y estudiar me di cuenta que, bueno, no es así. y cambio mi punto de vista. Y me voy acomodando más y más a lo que es la verdad, pero reconociendo que yo no conozco toda la verdad. No la manejo toda. Me falta mucho para llegar a un conocimiento lleno del Señor Jesucristo. Y estoy abierto para oír a mis hermanos quienes comparten la palabra de Dios, porque yo sé que voy a aprender algo de ellos. Y es precioso, hermanos. Pero imagínense si ahí estoy sentadito con los oídos tapados. ¿Qué voy a aprender? Notamos algo también que aparece aquí, la concupiscencia. Esto es de la carne. Y quiero tirarme rapidito a Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde ya nos referimos a la palabra de Dios, espada de dos filos, que corta, cortante. Y dice, hasta partir el alma y el espíritu. Y algo para que reflexione, hermanos, el peligro de cuán parecido es el alma y el espíritu. El alma se habla de las cosas, de las emociones, y el espíritu de lo espiritual. Pero nota lo que encontramos, que son tan parecidos el uno al otro, que es la palabra que puede discernir entre los dos. Y hermanos, muchas veces confundamos nosotros la emoción por lo espiritual. Tenemos una experiencia emocional pensando que es algo espiritual y nos confunde. ¿Cómo podemos discernir entre los dos? Pues con la palabra de Dios. Y otra vez volvemos al mismo reto que le hemos estado tirando. Lee la palabra de Dios y va a poder discernir, Hebreos 5, entre el bien y el mal, y ahora con Hebreos 4, entre lo que es la emoción y lo que es el espíritu. Es crítico. Notamos también algo. Redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina. No se olvide la paciencia. La paciencia caracteriza, rodea lo que es la doctrina. Y uno enseñándole a alguien menor de edad va a tener paciencia. A uno con menos experiencia va a tener paciencia. Es parte del panorama. Hermanos, a un nuevo creyente no se va a esperar lo mismo de un creyente de años, de décadas. A un neófito no se va a esperar lo mismo de un maduro. Se requiere paciencia para compartir lo que es la doctrina. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 1, y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y estoy mezclando un poquito el oír con el hablar, ¿verdad? Pero ya me van a perdonar la mezcla un poquito. Es interesante que Pablo deja estas instrucciones a Tito, y en la Biblia lo tenemos en Tito 2, versículo 1. Hermanos, cuando están leyendo la palabra y están estudiando la palabra, acuérdense, los capítulos y versículos fueron puestos ya después como ayudas de estudio. El versículo 1 de capítulo 2 sale del capítulo 1 y el tema en capítulo 1. Y aquí le voy a animar a hacer algo. Si tiene en su mente ser uno que tiene bien entendida la sana doctrina, vaya al capítulo 1 para hacerse un autochequeo. Lee el capítulo 1, después regresa al capítulo 2, versículo 1. Va a notar algo, hermanos, de actitud en cuanto a la sana doctrina. Un conocedor de la sana doctrina, un enseñador de la sana doctrina va a tener una cierta actitud.
hay ciertas características que lo va a definir. Ya hemos hablado de poner un alto. Hemos hablado de regresar a los primeros principios. Hemos hablado de un reseteo. Y esto no puede ayudar. Si lo que aparece en capítulo 1 a mí me caracteriza, quizás no manejo tan bien la sana doctrina como pensaba. Es interesante cómo la palabra de Dios nos provee protecciones. Y una de las protecciones es lo que se evidencia en la vida de uno en comparación a lo que se habla. Tito 3:8 nos habla de la palabra fiel, es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y recuerda lo que leímos en Hebreos capítulo 6, uno de los puntos fundamentales, el arrepentimiento de obras muertas. Esto pertenece a los incrédulos, a los creyentes, que es lo que le pertenece. Y la sana doctrina nos va a llevar a ocuparnos en buenas obras. Es parte del fruto que sale de una nueva vida. Vamos a pensar en 1 Timoteo 6:3, donde habla si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Unos que van en contra de, y nota aquí, la conexión con la doctrina y la piedad. La piedad son cosas que nos llevan a Dios, al carácter de Dios, a la persona de Dios, a los asuntos de Dios, a los pensamientos de Dios. Y la doctrina se acopla con el carácter de Dios. Otras palabras que encontramos juntado con la doctrina son verdad, piedad, justicia, paciencia. Y aquí en Hechos 20:27, Pablo, hablando a los ancianos en Éfeso, les comunica, les dice, mire, que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo. No quedándose en un solo punto. Y me pongo a pensar, porque miro la Biblia quizás como un rompecabezas. Un rompecabezas, pero muy, muy bonito. Y mientras que voy leyendo, meditando, estudiando, ya estoy encontrando pedacitos del rompecabezas y ahí lo voy acomodando. Y cuando hay otro, ahí lo voy poniendo a la par del otro. Ahí se va armando ese cuadro tan precioso. ¿Por qué es importante todo el consejo de Dios? Porque, hermanos, a veces hallamos un pedacito, una pieza del rompecabezas y andamos como que esto fuera todo el rompecabezas. Y ahí estamos. Y he notado algo bien interesante, que no importa qué tema de la Biblia uno está tocando, hay unas personas que siempre se regresan a un solo punto. Como que todo su entendimiento revuelve alrededor de esto. Y si no cuadra aquí, ya no cuadra. Hermanos, abrimos nuestra mente para reconocer que los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Y encontrar una pieza del rompecabezas es precioso, pero recordamos que es parte de un cuadro mucho más grande y amplio y mucho más precioso. Y asegurémonos de ver el bosque y no quedar enfocado en un árbol o una ramita del árbol. Aprendemos a quitar los prejuicios en nuestra lectura para apreciar la realidad de lo que estamos leyendo. En 1 Timoteo capítulo 1, ya apareció el hermano. Sigue para arriba, hermano. 1 Timoteo 1, encontramos que se oponga a la sana doctrina. Y esto en el versículo 10. Pero nota lo que viene antes.
Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y terminando ahí se acuerda, los ciegos guiando a los ciegos y los dos caen en el hoyo. Hermanos, tengamos ese cuidado de no andar los ciegos guiando a ciegos. Hay algo que cuando vamos viajando en el avión, y si había viajado en avión, lo ha experimentado sin duda, que ahí antes de despegar hay una persona que tiene unas cositas y están haciendo demostraciones, ¿verdad? Y al final sale con una mascarilla amarilla, ¿verdad? Y ahí se la ponen aquí y dicen en caso de emergencia que se va el aire, hay que ponerse la mascarilla. Nota, si hay alguien a la par suya que no puede, hay que ayudarle a ellos primero, ¿verdad? Así es la cosa. Se fija bien. Dicen, póngase el suyo primero y después ayuda al otro. ¿Por qué? ¿De qué ayuda va a ser si se desmaya por falta de aire mientras que trata de ayudar al otro? Hermanos, asegurémonos de ponernos la mascarilla primero para respirar bien en los asuntos espirituales antes de tratar de ayudar a otros. Esto es lo que miramos al final de este pasaje. Pero nota lo que caracteriza lo de la sana doctrina: amor, corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, una realidad de vida. Hermanos, es importante. Es otro espejo. Miramos espejos de lo que no debemos ser relacionado a la sana doctrina, pero espejo de lo que debemos ser relacionado a la sana doctrina. Y palabrería, hermanos, cuando nos toca predicar o enseñar, llegamos a un punto. Tengamos algo de sustancia que presentar. Ahí viajando en nuestro pueblo hay un montón de iglesias y uno con la ventana para abajo a veces está escuchando lo que dicen. Y ahí cerca de la casa hace un culto cada lunes y uno se escucha por lo parlante que andan y ay, qué triste, hermanos. Ahí andan hablando y no diciendo nada. Qué aburrido para los hermanos. Si no nos hemos preparado, mejor no tomar la palabra en mano. Requiere un esfuerzo. Requiere atención a las escrituras para preparar algo de sustancia para los hermanos. Que a mí me toca, entonces yo no sé, aquí vamos a hablar de esto. Y ahí mismo maquinando en la mente una cosita para cumplir. Hermanos, tengamos cuidado. Seamos de utilidad a los hermanos. Bueno, y le voy a contar una historia ahí, pero ya se me fue el tiempo. Primera de Pedro 4:11, encontramos ahí lo de los dones. Y hay dos tipos de dones, el hablar y el ministrar. Y los dos son bien útiles. Si busca la lista en Romanos, en Corintios, en Efesios y en Pedro, va a notar, hay dos tipos de dones, los dos necesarios. Uno hablar y uno ministrar. Qué precioso lo que Dios ha hecho. Es un estudio aparte, pero nota el propósito, hermanos. Los dones no son para uno mismo, son para los que nos rodean. ¿Y con qué propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Nota hasta dónde lleva la cosa? Todos los aspectos de la Biblia, todo lo que Dios nos ha entregado, lleva a la misma conclusión, que es Cristo Jesús. Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Nota? Paz.
Santiago capítulo 3, la última parte también es un espejo para hacer un autochequeo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que me caracteriza? Y quiero sembrarle esta frase: Dios de paz y paz de Dios. Uno que anda cerca del Dios de paz va a tener la paz de Dios. Y lo que va a caracterizar su contorno es paz. Uno que anda alborotado, desordenado, rodeado de pleitos y contenciones, ¿piensa usted realmente que anda cerca del Dios de paz? Es una contradicción, hermanos. Más cerca del Dios de paz, más de la paz de Dios va a definir nuestra vida. Ojo, lo que rodea en Santiago 3, celos amargos, contenciones, una sabiduría que no es de lo celestial, sino, mire bien la descripción, terrenal, animal, diabólica. Qué feo. Celos, contención, perturbación, obra perversa. Hermano, un espejo para que valoramos lo de la justicia, lo correcto que es delante de Dios. Y aquí vamos terminando. La actitud de Apolo. Esta historia en Hechos capítulo 18 me ha fascinado. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía pero una muy buena actitud. Su oído estaba abierto para recibir el consejo y la palabra de Dios. Mire cómo se describe: varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Qué más necesitaba ese chavalo? ¿Verdad? ¿Quién no le gustaría tener a uno como así en su asamblea? Pero nota lo que sucede. Con estas características, hermanos, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Teniendo estas características, el oído abierto para ser instruido. Que tengamos nosotros la actitud de Apolos, sumisos a las instrucciones que nos corresponden. Entonces, oídos para oír. Vamos a terminar con Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, les dejo con esto. Es un repaso de las cartas, ¿verdad? Hemos pasado realmente muy por encima. Les dejo la tarea de regresar y leer y meditar en esto. Y orando que cada uno seamos dispuestos en oír lo que el Espíritu nos quiere decir en estas cartas y en las Escrituras, para que juntos nos exhortemos el uno al otro, para enfocarnos en la persona del Señor Jesucristo, porque viene de regreso. Y ya pronto, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por su atención y su paciencia.